Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que habíamos quedado, que era precisamente coma flotante, que igual lo habíamos visto relativamente bien, se podría decir, pero nos había faltado ver algunos casos específicos. Me parece que el apunte lo alcanzamos a revisar en la clase, y si no, lo revisamos aquí también. Luego vamos a ver los códigos, ya que eso forma parte del apunte inicial que les había dejado, ya que está como, creo que es como de la página 50 ya, algo más o menos. Así que vamos a ir en orden. Representación en coma flotante. Entonces, les comentaba yo, ¿cierto?, en clases que la norma IEEE 754 lo que busca hacer es definir con relativa precisión, ¿cierto?, lo que serían los números en coma flotante o punto flotante. ¿Ya? Obviamente, como nosotros acá en Chile trabajamos con coma para separar las fracciones, ¿cierto?, la parte fraccionaria de la parte entera, llamamos coma flotante. En Estados Unidos se usa el punto, así que por eso es que se le llama muchas veces punto flotante. ¿Ya? En realidad, la adopción de este estándar se debe a que el hardware que sustenta también lo sigue. De hecho, prácticamente el 100% de los procesadores que se fabrican siguen esta norma en lo que se refiere al tratamiento y la operación de los números de punto flotante. Lo que se busca en este caso es estandarizar las operaciones, ¿ya? Lo cual, según lo que nos comentan, se empezó a desarrollar en 1976 por Intel de forma tal que pudiera entonces asegurarse que x más paréntesis de y más z proporcionara el mismo resultado que x más y en paréntesis cierto más z. Eso para cualquier compilador y en cualquier conjunto de números. Entonces, con la aparición de los coprocesadores matemáticos, la realización de las operaciones con números fraccionarios se encomiendan al hardware, en vez de a rutinas de software, que hasta entonces eran específicas de cada compilador y plataforma. Eso principalmente para poder hacerlo más rápido, porque en caso contrario, si se hicieran únicamente por software, en realidad todo se iba a ralentizar mucho. Los coprocesadores matemáticos, denominados también FPU o Floating Point Units, comenzaron siendo circuitos integrados, opcionales, ¿cierto?, que se insertaban en la placa base junto al procesador principal. Por ejemplo, los 8087, 8287, 8387 de Intel. Este último fue el primero que proporcionó soporte completo para la versión final del estándar. A partir del 486, Intel incorporó el coprocesador matemático junto al principal, con lo que su existencia dejó de ser opcional y se convirtió en estándar. Estas unidades de punto flotante, coma flotante, no solo realizan las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, sino que también incluyen operaciones como la raíz cuadrada, redondeo, resto, funciones trascendentes como el seno, el coseno, tangente, cotangente, logaritmos y exponenciación, ¿cierto? Yo les había comentado también en la clase que, en particular, los formatos que se utilizan son los siguientes. Sería el formato de precisión simple, que usa 4 bytes. Recuerden que un byte corresponde a 8 bits, ¿cierto? Entonces serían 32 bits para este caso, que es el que nosotros vimos en clase. Sería la precisión doble, donde se ocupan 8 bytes y por tanto 64 bits. La extendida, donde se usan 10 o más bytes, ¿cierto? Que serían al final 80 o más bits. Y la cuádruple, donde se usan 16 bytes y por tanto 128 bits. Les comentaba también yo que cuando nosotros hablamos de precisión simple, podríamos decir que esto en C++ al menos equivale al float, ¿cierto? Que se usan para entonces 32 bits para guardar esa información, ¿cierto? 32 unos o ceros. El doble o la precisión doble correspondería al double y la extendida que podría corresponder al long double. ¿Ya? También se podría utilizar una cuádruple precisión, pero en sí no es tan común como los demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hacía en estos casos? Lo que se realizaba era simplemente dividir la cantidad de bits que tenemos disponible acá, por ejemplo, para el simple o la precisión simple 32 bits, en tres partes. Un bit para el signo, otra cantidad de bits para el exponente, que para el caso de ¿cierto? La precisión simple eran 8, y el resto para la mantisa, ¿ya? Que se almacenan en ese orden en la memoria. ¿Ya? No los registros del procesador, sino que en memoria. Acá podemos ver entonces que tenemos el signo, ¿cierto? S, el exponente E y la mantisa M, donde el bit de signo es simplemente un 0 para los positivos y un 1 para los negativos. El exponente en particular, después vamos a ver que se guarda con desplazamiento. También lo vimos así en la clase, ¿cierto? Y luego la mantisa que se almacena de forma normalizada, salvo cuando se representan mantisas especiales, que las vamos a comentar en un momento. El esquema de distribución utilizado para los formatos de precisión simple y doble
es el que se muestra acá. Si nosotros trabajamos con el formato de precisión simple, un bit de signo, 8 bits para el exponente y los 23 restantes para la mantisa, ¿cierto? Recuerden que empezamos a poner desde la izquierda hacia la derecha los bits que obteníamos. Y para doble precisión es muy parecido, solamente que se usa un bit para el signo, 11 para el exponente y el resto, que serían los 52 bits restantes, para la mantisa. Ya, claramente nos va a dar mejor precisión. Ahora, lo que nos vamos a centrar son precisamente esos casos especiales que yo les había comentado, donde vamos a ver que son el exponente y la mantisa las que van a seguir algunas reglas. ¿Ya? ¿Qué podemos representar así? Vamos a poder representar el más infinito, el menos infinito, el no number y algunas representaciones especiales para el cero. ¿Ya? También vamos a ver que existen dos formas de representar también, que son las formas normalizadas, que son las que nosotros estuvimos trabajando, y las formas subnormales. Definición del cero. Aquí vamos a observar que tenemos que el exponente es 0, la mantisa es 0. Claro, y tendríamos en realidad dos ceros. Tendríamos el más 0 y el menos 0. Cuando cambia, ¿cierto?, el bit de signo de 0 a 1 simplemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los infinitos? En el caso de los infinitos vamos a notar que vamos a tener el exponente como 1, o sea, como completamente con 1, ¿cierto? Esto sería igual al 255 si lo convirtiéramos nosotros como un binario sin signo. Lo mismo ocurre acá. Y vamos a tener que toda la mantisa va a ser 0. Mantisa 0, exponente máximo en este caso, exponente de 255 en decimal si lo quisiéramos convertir, ¿cierto? Y vamos a tener el más infinito con el bit de signo 0 y el menos infinito con el bit de signo 1. ¿Cuándo se presentan estos casos? Cuando, por ejemplo, tenemos un valor que es demasiado grande. O cuando se produjo overflow, ¿cierto? Tenemos también valores no normalizados, también llamados subnormales, denormales. Hay muchas maneras en que se les llama. En estos casos no se asume que haya que añadir un 1 a la mantisa para obtener su valor. Recuerden que, según lo que nosotros vimos en la clase, al momento de calcular el valor de la mantisa, nosotros, ¿cierto?, que convertíamos esto, ¿cierto?, y después le sumábamos 1. ¿Ya? Para el caso de los no normalizados no lo vamos a hacer. ¿Ya? Se representa así tal como está. Otra cosa importante es que vamos a ver que el exponente tiene que ser 0. ¿Ya? El exponente va a ser 0 y la mantisa va a tener un valor diferente de 0. ¿Ya? Así lo diferenciamos del 0 que vimos en un principio. Y claramente el bit de signo puede ser o 0 o 1. En realidad puede ser cualquiera. Los números subnormales permiten llenar ese vacío que existe entre el underflow, entre el mínimo valor que yo podía representar, y el 0. Aquí les voy a mostrar más o menos a lo que me refiero. Vamos a ver acá. Ya, miren lo siguiente. Entonces, nosotros habíamos visto en la clase, ¿cierto?, que podíamos hacer lo siguiente. Yo podía, voy a ponerlo ahí, definir así. Ahí, ¿cierto? Ya. ¿Qué son estos? ¿Qué es lo que estoy dibujando, de hecho? Estoy dibujando directamente todos los números que yo puedo representar. Y en realidad, para ser más preciso, yo debería representarlo así. Yo debería representarlo de esta forma. ¿Ya? Supongamos que esto es simétrico y que no quedó uno más largo que la otra. ¿Ya? Ya. Yo aquí tendría lo siguiente. Maximicé un poco esto, ¿ya? Aquí voy a tener 0, que nosotros vimos que podíamos representar tanto el más 0 como el menos 0, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Y sabemos que yo, por ejemplo, podría representar el número más grande posible de los negativos, que va a estar acá, ¿cierto? Este va a ser el más negativo. También podríamos decir que va a ser el menor número, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar como el más negativo. ¿Sí? Y acá vamos a tener el número más positivo, o el mayor de los positivos, ¿cierto? Y sabemos que acá está el 0, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos acá? ¿Qué son estos números? Esos son, por si acaso, los números más pequeños que yo puedo representar. Vendría a ser acá, menor positivo. ¿Ya? Y acá voy a tener el menor negativo. O en realidad, si lo piensan bien, sería el mayor negativo, ¿cierto?
Lo importante es que se entienda que en realidad es un número muy pequeño que se aproxima a 0, pero que no es 0. ¿Ya? Eso es lo importante, en ambos casos. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo obtener, por ejemplo, el más negativo? Para el más negativo yo simplemente tendría que hacer el bit de signo igual a 1, ¿cierto? Porque va a ser negativo. El exponente lo tendría que poner un exponente grande, ¿cierto? Tiene que ser el más grande posible. Y ese va a ser este exponente. S, 0. Ustedes podrían decir, pero ¿por qué ese exponente? ¿Ya? Lo importante acá es lo siguiente. Que el 255, que vendría a ser poner solamente 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese está reservado para los infinitos, ¿cierto? Nosotros lo vimos recién. ¿Ya? Entonces tiene que ser el que está justo por debajo. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que fuera el número más grande posible, pero de los negativos? Yo tendría que decir que todos los demás bits van a ser unos, ¿cierto? Para que sea un número muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ya, si conté bien, esta sería la representación del número más negativo, el más grande de los negativos, ¿cierto? Que sería lo que tenemos acá. Estaría ahí. ¿Y cuál sería el más grande de los positivos? Precisamente sería muy parecida a la representación. Sería, por ejemplo, esta que tenemos acá, ¿cierto? Lo voy a poner ahí ya. Lo voy a poner acá también. Pero el bit de signo sería 0, ¿cierto? Para que sea el más grande de los positivos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esos menores negativos, ¿cierto? Y menor positivo. Vamos a obtenerlos directamente. Vamos a ver cuáles son. Este menor positivo, ¿cómo tiene que ser? Va a ser, mírenlo bien. El bit de signo, como es positivo, tiene que ser 0. Voy a ponerlo por acá. 0. El exponente tiene que ser pequeño, pero no puede ser 0, porque el del 0, recuerden que es precisamente ese exponente, 0. Así que tiene que ser, en este caso, el 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? El exponente más pequeño, que no es 0. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la mantisa? La mantisa tiene que ser la más pequeña posible. Recuerden que las mantisas iban empezando de esta forma. Por ejemplo, si yo fuera a ver ese bit debería ser ponderado por 2 a la menos 1. Ese de ahí por 2 a la menos 2, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a este que es ponderado por 2 a la menos 23, ¿cierto? Porque recuerden que son 23 bits. ¿Ya? Así que en definitiva, tendría que poner todos en 0, todos estos bits en 0, a excepción del último. ¿Ya? Que ese va a ser 1 multiplicado por 2 a la menos 23. Así que de hecho va a ser la mantisa más pequeña posible. Voy a hacer eso. 22 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y el último, ¿cierto? Va a ser un 1. Recuerden que esto deben ser 23. Si conté mal ahí, ustedes lo corrigen. Y esa va a ser la representación del menor positivo. ¿Ya? Yo lo voy a dejar escrito acá. Perdón, del menor. Sí, menor positivo está bien. Menor positivo. ¿Ya? ¿Y cuál sería la representación del... En este caso yo le decía mayor negativo, ¿cierto? O sea, el negativo que está más cerca de 0 va a ser muy parecida, ¿cierto? Exactamente igual, solamente va a cambiar el bit de signo. ¿Cierto? Así que vamos a tomar este mismo número. Lo vamos a copiar acá. Y ahí tenemos, por decirlo así, el rango completo de representación para 32 bits, ¿cierto? Usando coma flotante en precisión simple, que es trabajar con 22 bits, ¿cierto? Y ahí nos quedaría en este caso 1. Voy a poner uno un poco más cerca, ahí sí. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar para que se vea bien. Esto por si acaso se lo voy a subir también al aula virtual. ¿Ya? Pero se fijan que acá, en definitiva, tenemos lo que está acá.
este rango que está acá es el que tratan de cubrir los números subnormales o denormales. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Que el exponente para los números subnormales va a ser 0. Y se va a trabajar todo lo demás tal cual. Ya lo reemplazamos en la fórmula que nosotros habíamos visto, tal cual. Y este número puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero ahora se va a encontrar acá, en estos rangos. ¿Ya? Muy importante. Ya, vamos a volver a la diapositiva que teníamos por acá, ¿cierto? Ya, por eso se dice entonces que los números subnormales permiten llenar el vacío de subdesbordamiento o underflow. Es cuando, por ejemplo, un número nos quedaba entre el 0 y el número más pequeño que podíamos representar, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? O sea, si lo requerimos, es súper práctico. ¿Qué pasa ahora con los valores no numéricos, denominados también Noda number? ¿Ya? Que se identifica en este caso con un exponente donde todos los valores son 1, ¿cierto? Es el 255, y una mantisa diferente de 0. Así nosotros lo podemos diferenciar de lo que sería el infinito, ¿cierto? Ya sea el más infinito o el menos infinito. Porque en esos casos esto tiene que ser 0, la mantisa. ¿Ya? Mantisa 0 y exponente todo en 1 para que sea lo infinito. Y para el caso de estos valores no numéricos, ahí vamos a tener un valor cualquiera. ¿Ya? Tenemos dos tipos, que era el primero, ¿cierto? Un quiet Noda number, y el otro como un Noda number de señalización. Ahora, ¿qué pasa con lo que tenemos acá? Los significados normales. Esto es simplemente lo que nosotros vimos en clase. O sea, donde directamente, para poder darle el valor a algún número, vamos a aplicar la fórmula que tenemos acá, miren. Ahí se expresa de esa manera, pero les voy a mostrar la fórmula, esta. ¿Cierto? Más menos, o sea, va a ser un más si es que el bit de signo es 0, va a ser un menos si es que el bit de signo es 1. La mantisa la vamos a convertir directamente dándole el peso a todos los elementos, ¿ya? Partiendo del menos 1, como yo les decía. Le sumamos 1 porque está normalizado, ¿ya? Si fueran de normales se le suma 0, o en realidad no se le suma nada. Y al exponente le vamos a quitar 120 o 127 en realidad. 127 en decimal. ¿Ya? Así que es el procedimiento. ¿Ya? No voy a detenerme tanto en eso porque tenemos algunos ejemplos adelante. Y en realidad es lo que estuvimos haciendo en clase. ¿Ya? Así que, ¿qué pasa con los exponentes 0 y el exponente 255 en decimal, ¿cierto? Yo les comentaba que en realidad estos exponentes, el que es puramente 0 y este que es puramente 1, están reservados. El que es puramente 0 va a estar reservado para el 0 y para los números de normales o subnormales. Y todos en 1 va a estar reservado para los que vimos recién, ¿cierto? Que eran los Noda number y para los infinitos. ¿Ya? Como lo vimos anteriormente. Así que en realidad vamos a ver que el exponente solo va a tomar valores en intervalos cerrados desde 1 a 254. Claro, convertido a decimal. De esta forma, al restarle 127, lo que va a ocurrir es que nos va a quedar este rango. Desde 2 elevado a menos 126 hasta 2 elevado a 127, el exponente posible que vamos a tener. ¿Ya? El exponente que va a quedar acá, eso se refiere. Ejemplo 1. Tenemos el 0, ¿cierto? Seguido de 0. Este es el 12, ¿cierto? Si lo convertimos ahí. Y tenemos 1, 1, 0, 1. Yo les recomendaba también agruparlos de a 4 porque es muy práctico, más fácil de verlo así rápidamente. Porque yo diría que este es el 0, 0, un 12 acá, este sería un 13 y después solamente ceros. El signo, como podemos ver, va a ser directamente positivo. El exponente, su valor va a ser 12. ¿Cómo lo hacíamos? Decíamos simplemente que ese bit pesa 1, ese pesa 2, ese 4 y ese 8. 4 más 8 nos da los 12. Y después para esta parte podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Si los queríamos agrupar así, o ir dándole el valor a cada uno de los bits. Este de acá va a pesar, ¿cierto? 2 a la menos 1. Después el otro 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, como ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? Y los demás todos son 0. En definitiva acá nos dio que el valor era 0,8125 en decimal. ¿Yo qué tendría que hacer? Sumarle 1, luego multiplicarlo por 2 elevado a 12, que era el valor que tenemos acá, menos 127, para que nos dé el valor correspondiente, que es ese. Se pueden dar cuenta que en realidad es un número bastante pequeño, ¿cierto? Porque es 4,36, 34, 35 por 10 elevado a la menos 35. ¿Ya? Precisión simple, representación normalizada. Este sería otro ejemplo. Tenemos ahora que el bit de signo es 1, así que el signo va a ser negativo. El exponente que está acá lo convertimos también, ¿cierto? Vemos que este
sería un 8. En realidad, si le quisiéramos dar el peso así a cada bit, ese sería un 1, ese sería un 2 pero no está, un 4, un 8, un 16, un 32, un 64 y un 128. 128 más 13 nos va a dar esos 141, ¿cierto? Así que hacemos lo mismo ahora con lo que es la mantisa y le vamos dando el peso que le corresponde a cada uno de los bits. Fíjese que parte en 0, ¿cierto? Después 1, después otro 1, después 0, después otro 1 y después solamente 0. Así nos da la siguiente mantisa que es 0,40625. Metemos todo eso en la ecuación, ¿cierto? Y nos da el valor, que era en este caso menos 23.040 en decimal, ¿cierto? Se fijan que puedo representar también números que no son tan pequeños o tan grandes. Y se puede hacer tal cual con este método. Ahora, ¿qué pasa con la precisión simple, pero el caso de la representación subnormal? Ahí, si se pueden dar cuenta, es exactamente lo mismo que teníamos antes, con la sola diferencia de que ahora no se le suma 1, sino que ahí va un 0. ¿Ya? Porque son números que obviamente van a ser relativamente pequeños. De hecho, bastante pequeños. ¿Y qué pasó con la expresión ahí? Fíjense que cambió. Ahora le falta algo. Le falta la E, ¿cierto? ¿Por qué le falta la E? Porque precisamente ahora es 0. O sea, la podríamos haber dejado y no habría inconveniente. Ya, recuerden que aquí el exponente va a ser siempre 0. Así que estamos trabajando con números subnormales o denormales. Y la mantisa va a ser diferente de 0 para que lo diferenciemos del 0, ¿cierto? Signo va a ser positivo porque tenemos un 0, exponente 0 lógicamente, y convertimos la mantisa, tal como lo hicimos antes. Así que ahora como le sumamos 0 nos queda así, un número que va a ser el 4,775 4458 por 10 a la menos 39. Y este número, por si acaso, es menor al menor número representable que nosotros vamos a tener si usáramos la representación normalizada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la precisión doble? Exactamente lo mismo, no cambia nada. Bueno, en sí cambia el hecho de que ahora tenemos que cambiar un poco el exponente nomás, ¿cierto? Porque como tenemos 11 bits disponibles, ahora vamos a tener que quitarle en este caso 1023. ¿Ya? Así que muy parecido al caso anterior, ¿cierto? Normalizado, pero quitándole 1023. Y en el caso de precisión doble, pero usando la representación subnormal, le sumamos 0 y ahora restamos 1023. ¿Ya? Todo lo demás es exactamente lo mismo que nosotros vimos. Claramente aquí el rango de representación es increíblemente más amplio. Ahora precisamente vamos a tener ese rango donde vamos a tener que, en la práctica debido a temas de desempeño, si se implementan por software o de seguridad si que se implementan por hardware, los números subnormales son poco utilizados. Por lo que si un número se encuentra entre el mínimo número normalizado y 0, el sistema puede asumir su valor como igual a 0. ¿Ya? De esta forma, el menor número normal o en representación normalizada corresponde a la siguiente representación binaria. Acá quiero hacer una aclaración. Fíjense que este es el número que nosotros dijimos que era como el mayor negativo, ¿cierto? Lo que dice acá finalmente se refiere a que es el número con la menor magnitud, pero en este caso sería negativo. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Voy a corregir el nombre para que no nos vayamos a confundir con eso. Acá está bien, ¿cierto? El más positivo, el mayor, el menor positivo, acá el más negativo, pero acá yo puse el mayor negativo. ¿Ya? Entonces, para no hablar de mayor, vamos a hablar del menor negativo. ¿Ya? Lo vamos a corregir ahí para que no haya posibilidad de que nos confundamos en eso, ¿ya? Menor negativo. O sea, de magnitud menor. Magnitud, ¿cierto? Eso es lo que estábamos refiriendo entonces, ¿ya? Así que después esto, por si acaso, como les decía, yo lo voy a subir, así que ustedes lo van a tener disponible. ¿Ya? Así que vamos a continuar entonces. ¿Y cómo sería ese número? Nosotros podríamos ver que el número que está ahí, fíjense el valor que tiene, es menos 1,175494449 por 10 a la menos 38. O sea, el número que está acá es ese. Vamos a ver si se alcanza a ver. Vamos a ver si lo alcanzamos a mostrar. Ahí sí. ¿Sí?
O sea, ese número que está acá, miren. Ese número está precisamente ahí. Es muy pequeño, ¿cierto? Nosotros el que calculamos antes, hace un momento, que era subnormal, quedaba con 10 a la menos 39. Así que estaba como por acá. Creo que era, no me acuerdo, no recuerdo si era negativo o era positivo, pero era un número bastante pequeño que quedaba en estos rangos. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos que el número siguiente, el que viene precisamente después, que sería aumentar en este caso en 1 este número, ¿cierto? Que sería poner un 1 ahí, va a ser el siguiente, va a ser menos 1,17549,463, ¿cierto? Fíjense que cambian solamente esos dos dígitos, ¿ya? Y todavía está por 10 a la menos 38. O sea, es un poquito más grande que este número, ¿ya? O sea, un poquito más negativo, por decirlo así. Y la diferencia entre ambos sería solamente de 1,192092 por 10 a la menos 7, lo que representa un poquito más de 1 dividido en 10 millones. Esa será la mejor precisión que se podrá alcanzar en los procesos con números de coma flotantes, a simple precisión. También podrían ustedes hablar qué es la resolución en este caso. El valor máximo de la representación normal corresponde al siguiente binario. Esto es en el caso que nosotros quisiéramos representar, ¿cierto? El mayor de los positivos, ¿cierto? Según lo que vimos previamente. Sería el que estaba más a la derecha de nuestra gráfica. Como podemos ver acá. ¿Cierto? Sería este número. ¿Sí? Precisamente el que nosotros habíamos dicho. 0, ¿cierto? Seguido de acá del 254, porque recuerden que la combinación correspondiente al 255 está reservada, ¿cierto? Para los infinitos y para los not a number, ¿cierto? Y todo lo demás en 1. Ese va a ser el que nosotros necesitábamos en ese caso. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser su valor? Obviamente va a ser positivo. El número acá que tenemos es 254. Si lo convertimos de binario a decimal, recuerden que esto no tiene signo. Y le damos el peso a todos los 1. ¿Cierto? 1 por 2 elevado a la menos 1, ¿cierto? Hasta llegar a 1 por 2 elevado a la menos 23. Y nos da ese número. Más 3,40282346 por día 38. O sea, un número bastante grande. En resumen, ¿qué podemos decir? Que bajo la norma IEEE 754 se tiene lo siguiente. Primero se tiene un signo explícito, ¿cierto? Vamos a ver directamente si es que va a ser positivo o negativo. Si es que es 0 positivo, si es 1 negativo. Tenemos también la representación del exponente en exceso. Quiere decir que tenemos que en este caso sumar 127. ¿Ya? La mantisa normalizada con un 1 implícito, salvo obviamente las representaciones normales. Aquí lo que se hace finalmente es sumarle 1 siempre a la mantisa. Va a quedar 1, lo que nos da la mantisa. Tenemos, ¿cierto?, esta distribución del registro de 1 y 0. Y acá los datos como más relevantes. ¿Ya? Esto como una tabla de resumen para que ustedes lo tengan ahí más a la mano. Algunos ejemplos adicionales. ¿Qué pasaría acá? ¿Cuál es el valor decimal siguiente? O del siguiente número en realidad, en precisión simple. Y se aplica lo mismo que vimos antes, ¿cierto? Se ve que el signo es negativo. Acá se convierte esto a decimal. Nos da 124. Y esto también se convierte a su valor, ¿cierto? En decimal. Así que le damos el peso 1 por 2 elevado a la menos 1 más 1 por 2 elevado a la menos 2. Nos da eso, 0,75. Así que se pone todo esto en esta ecuación y nos da el siguiente valor. Y por último, ¿qué pasaría si queremos convertir un número que está en este caso en decimal? Lo queremos pasar a simple precisión, ¿cierto? Usando esa representación. Primero tenemos que convertirlo a binario. Una vez que ya es binario, ¿cierto? Primero trabajamos la parte entera, después la parte fraccionaria. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hasta dejar un 1 afuera, ¿cierto? Porque lo vamos a dejar normalizado. Hacemos eso, en este caso lo movimos 8 veces la coma, nos queda 2 elevado a 8. La mantisa, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que nos quedó acá, ¿cierto? Todo esto que está acá, menos el 1, porque el 1 ese está implícito, ¿cierto? Así que ustedes pueden ver que directamente queda así. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El exponente, que era 8, le vamos a sumar 127, nos da 135 y eso lo vamos a convertir a binario, pero binario, recuerden, sin signo. ¿Ya? Ustedes pueden usar cualquiera de los métodos que nosotros vimos en el curso. El signo tiene que ser 0 porque es positivo, ¿cierto? Así que nos queda el signo, nos queda el exponente, ¿cierto?, con el desplazado en 127 y tomamos acá
la mantisa, ¿cierto? La mantisa que va a estar acá. Ahí me quedaron azules esos dos dígitos, pero en realidad todo esto está, ¿cierto? Es parte de la mantisa. Todo esto es mantisa. Nos queda el 0101, nos queda el 1011, 101, y además todo es 0. ¿Ya? No vayan a cometer el error de ponerlos acá, porque se parte desde este punto, ¿cierto? ¿Ya? Adicionalmente, nosotros cuando tengamos la videoconferencia del viernes, vamos a resolver ahí cualquier duda que ustedes puedan tener, vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Y recuerden también que tenemos videoconferencia lunes y martes, pero esa es más que nada para resolver sus dudas. En el caso del viernes vamos a resolver problemas, así que yo les voy a traer preparados. ¿Ya? Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar lo último que nos quedaría, que corresponde al apunte que tenemos acá, ¿cierto? Que sería el apunte 1A, que era el que estaba publicado originalmente. Todo esto nosotros lo vimos ya en el curso. Ya ustedes lo pueden revisar con más calma si tienen alguna duda respecto a lo que se revisó. Y vamos a llegar directamente al primero de los códigos que vamos a revisar, el código decimal binario o BCD. Se pueden dar cuenta acá que para el caso de todos estos números que tienen solo un dígito, la representación va a ser exactamente la misma del binario, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Para el 0 tenemos, ¿cierto?, el 9 que se representa de la misma manera también en binario y en BCD. Y lo que ocurre es que cada uno de los dígitos, de los números que tengan obviamente más de un dígito, se van a representar de esta manera. Se va a usar el código binario correspondiente a cada uno de sus dígitos. Por ejemplo, acá tenemos el 1, ¿cierto? Que se representó así, el 0 quedó de esa forma. En este caso, por ejemplo, el 13 tenemos el 0001, que representa el 1, y el 3, que queda representado acá, ¿cierto? Con su correspondiente binario de 4 bits. ¿Ya? O sea, es como que cada dígito del decimal se va a convertir directamente en un código de 4 bits en binario. ¿Qué pasa con los demás? Por ejemplo, con los códigos que siguen, supongamos el que seguía el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, simplemente no se ocupan y se consideran como no válidos en BCD, ¿ya? Porque solamente vamos a trabajar con códigos desde el 0 hasta el 9, ¿cierto? Con los 9 dígitos que se tienen disponibles. ¿Cuál sería una aplicación clásica que se tiene de este tipo de circuito? Aquí tendríamos un conversor de BCD a 7 segmentos, donde tenemos un circuito integrado que directamente va a hacer la conversión. Entonces va a pasar este código que estaría en BCD, que bueno, es exactamente igual al binario, siempre que sea un solo dígito, ¿cierto? Un solo dígito como en este caso. Aquí tenemos que si este fuera el dígito más significativo y este el menos significativo, vale decir este el que está más a la izquierda, ¿cierto? Sería 1, 0, 0, 0. 1 si está encendido. Vale decir que pesaría 8 y por tanto nos muestra el 8. Si tuviéramos por ejemplo acá 0, 0, 0, 1, veríamos que en realidad eso se representaría como un 1. ¿Sí? Y así en realidad yo podría tener 3, 4 displays de 7 segmentos y podría representar un número de una forma mucho más rápida. ¿Ya? Acá tenemos también algunas relaciones que hay con el código decimal binario BCD, que en realidad simplemente se refiere a cómo le puedo dar los pesos a las diferentes columnas. ¿Ya? Se puede pensar en BCD, por ejemplo, en términos de los pesos de las columnas en grupos de 4 bits. Para un número BCD de 8 bits, los pesos de las columnas serían 1, sería 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80. ¿Se fijan? Entonces para este número que tenemos acá serían los pesos así. 1, 2, 4, 8, después se salta al 10, al 20, ¿cierto? Se fijan que se van multiplicando simplemente por 10 o por 100, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Y así se podría convertir directamente el valor si es que uno quisiera, para obtener el número decimal correspondiente. ¿Sí? También se puede hacer una conversión directa acá. Por ejemplo, miren, si yo quisiera convertir estos números decimales, ¿cierto?, a BCD, lo que yo haría simplemente sería esto. Pondría el código de 4 bits en binario correspondiente al número. Este el 5 sería 1, 0, 1, 0. Recuerden que este pesa 1, ese 4 nos da el 5. Y este sería el 3, ¿cierto? Pero en 4 bits. 1 más 2 nos daría los 3. Y así lo hacemos con todos los demás. ¿Se fijan? Que cada uno de los dígitos, en este caso en decimal, se van convirtiendo a un binario de 4 bits. Ahí está el 9, acá está el 8, acá está el 1, acá está el 7, el 0,
el 2, el 4, el 6 y el 9. ¿Sí? Ahí ustedes pueden resolver ese problema también de convertir el 9673 o el 9673, ¿cierto? De decimal a BCD. ¿Sí? También lo podemos hacer a la inversa. Lo mismo, agrupamos estos bits, este es un 8, ese es un 6, un 3, un 5, un 1. ¿Se acuerdan que yo les había comentado algunas veces que, de hecho, convertir desde 0 hasta 15 en binario nos ayuda un montón para poder desarrollar los problemas en el curso? Este es uno de esos ejemplos. En particular también se presentan en el apunte cómo realizar la suma en BCD. Sin embargo, nosotros no lo vamos a ver en la prueba. ¿Ya? O sea, ustedes lo pueden revisar para que si lo quieren aprender, si les llama la atención, pero al menos no va a ser evaluado, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes los ejemplos de cómo se desarrolla. Otro código que sí nosotros vamos a ver es el código Gray, donde vemos que el código Gray es un código sin ponderación donde tenemos en cuenta lo siguiente, que cada vez que hay un cambio, por ejemplo, de un código a otro, solamente va a haber un cambio de bit, como ustedes pueden comprobar, miren. Fíjense que acá tenemos que pasa desde el 0 hasta el 1, después salta al 3, después salta al 2, al 6, al 7, al 5, al 4, al 12, ¿cierto? Pero cada vez que va cambiando de estos códigos, ¿cierto? Solamente cambia un bit. Aquí cambió el de acá, el segundo, ¿cierto? Contando desde la derecha. Aquí cambió este bit acá, ¿cierto? Ahí después cambia ese bit, ¿cierto? Después cambia el bit del medio acá. Después cambia cuál, cambió ese bit. ¿Se fijan? Y se mantiene eso siempre. El código Gray se utiliza para evitar problemas en sistemas donde un error puede ocurrir si más de un bit cambia en una transición en secuencia. Se fijan, aquí tenemos un ejemplo clásico. Para el caso de un mecanismo codificador de eje, tenemos tres detectores o emisores de infrarrojo que se utilizan para codificar la posición del mecanismo. El codificador de la izquierda usa la codificación binaria y puede tener 3 bits que cambian a la vez, lo cual genera una potencial fuente de error. El codificador de la derecha usa código Gray y solamente cambia un bit en cada transición, eliminando así los errores del sistema. Este tipo de codificadores o encoders son utilizados para medir la frecuencia angular, por ejemplo, de algún motor o algún elemento rotatorio, ¿ya? Entonces lo que hacen es simplemente ir contando cuántas veces tenemos un cambio acá en la secuencia, ¿ya? Vamos a agrandarlo un poco para que se vea. Pero en definitiva lo que hace es eso. Es que, por ejemplo, acá donde tenemos esta pieza que es como más clara o reflectante, va a llegar la señal, ¿cierto? Una señal lumínica y se va a reflejar. Y eso lo va a reconocer como un 1. Acá donde tenemos una placa que no es reflectante, ¿cierto? Va solamente a llegar la señal, pero no se va a reflejar. De esa forma se reconoce como un 0. Acá ocurre lo mismo que en el primer caso, ¿cierto? Se refleja y se puede entonces contar como un 1. Entonces, cada vez un sistema, por ejemplo, que esté midiendo estos datos acá, que detecte un cambio de secuencia, puede asumir que se produjo un avance o una rotación de ese codificador, porque es una pieza móvil, ¿ya? Como se puede ver acá con esta flecha, ¿sí? Entonces acá tendríamos simplemente que en todos los casos va a cambiar solamente un bit, o sea, tenemos que hay muchas menos variaciones en estos valores. Claro, entonces tenemos el código ASCII, donde el código ASCII es un código de caracteres alfanuméricos y caracteres de control. En su forma original, ASCII codifica 128 caracteres y símbolos usando 7 bits. Los primeros 32 caracteres son caracteres de control, que fueron originalmente requeridos para sistemas teletipo. Hoy en día estos caracteres generalmente están asignados a otras funciones mucho más modernas. En 1981, IBM introdujo el código ASCII extendido, el cual es un código de 8 bits y se aumentó entonces el conjunto de caracteres a 256. Recuerden que seguro que nosotros hemos visto en el curso, ¿cierto? Si yo tengo 8 bits, quiere decir que tengo 2 elevado a 8 combinaciones disponibles. Así que estamos utilizando, recuerden, todos los bits y no tenemos que usar signo ni nada, ¿cierto? Otros conjuntos de caracteres extendidos, tal como Unicode, se han introducido para manejar caracteres que extiendan lenguajes distintos al inglés, como el japonés u otros lenguajes asiáticos que por lo general tienen muchos más caracteres necesarios, en realidad disponibles, ¿cierto? Así que aquí tenemos algunos. Acá están los del 0 al 31, ¿cierto? 32 primeros que decíamos, para que serían caracteres de control. Y tenemos también otros caracteres ASCII, imprimible, y aquí está el extendido.
pueden ver ustedes que si por ejemplo les preguntaran acá cuál sería el ASCII correspondiente, por ejemplo, a la W mayúscula, sería el 87. Fíjense que las mayúsculas se encuentran primero, ¿cierto? Se encuentra, por ejemplo, el A, se corresponde al 65, y tenemos el Z que se corresponde al 90. Después vienen algunos signos de puntuación, y después el A minúscula corresponde al 97 y llegan hasta el Z 122. Hay casos en los cuales se hace comparación de las letras para ver si son mayúsculas y minúsculas comparando el valor ASCII. ¿Ya? Entonces, en realidad es bastante utilizado actualmente. ¿Ya? Así que esto sería todo lo que vamos a ver por hoy día y en esta clase. Así que con esto estaríamos listos para la prueba del día 13, ¿cierto? Ese día tenemos la prueba. ¿Qué vamos a hacer el día viernes? Vamos a resolver problemas de cálculo, en realidad en base a todo lo que hemos estado realizando. Mucho de eso lo hicimos en clase, pero nunca está de más reforzar, especialmente con tanto tiempo que ha pasado. Y el día 9 y 10 va a ser simplemente de consulta. Va a ser a los horarios específicamente que teníamos la clase, en cada uno de los paralelos. ¿Ya? Así que si tienen dudas, ustedes se conectan a la videoconferencia y me hacen todas las consultas que sean necesarias. ¿Ya? Pero en principio no es como que van a haber problemas preparados, ¿ya? Igual por ahí de repente traigo algunos, pero ese es el objetivo, ¿ya? Así que estén muy bien, buenas tardes.